de encuestas y un dato que en su momento ayer le llamó la atención a muchos. A ver. Si es posible sacar una foto del escenario electoral actual para la competencia presidencial, ¿en qué situación está Cristina Kirchner? Digamos, si está en una situación... Gana Cristina en primera vuelta. ¿Con qué números? 40%. 25, 26, 27% de Macri. Estoy diciendo el voto de Cristina es un voto fuerte, poderoso. Sí. Lo que ordena son las PASO. Hay que ver cómo salen las PASO y después uno puede pensar después, ¿no? Bueno, ahí está, cuestiones pendientes y este dato que fue sorpresivo, hoy ahí falta muchísimo, dice Guaime, que siempre es muy puntilloso con los números, que hoy estaría ganando Cristina Fernández en primera vuelta. Antes de Diego Reynoso, bueno, a ver, Laurita, se fue Alfonsín, ¿vos cómo ves la convivencia de aquí hasta octubre entre Cornejo, por ejemplo, y el gobierno? ¿Va a haber más divorcios? No me pongas esa cara de qué es eso. Lo que pasa es que me estás preguntando cosas muy difíciles. No, lo cierto es que hoy la situación, la convivencia interna está complicada, está turbulenta, porque como recién decía Alfonsín, no está convocada la convención, que es la que tiene que discutir los pasos electorales a seguir, y hay un sector importante dentro del radicalismo que, como Alfonsín, quiere hacer un acercamiento con Roberto Labaña. Sí. O sea, que está discutiendo ya la candidatura de Mauricio Macri, porque bueno, están viendo que no está recuperándose, a partir de todo lo que conversamos al principio del programa, ¿no? El tema de la inflación, se va a dar a conocer antes de fin de mes el índice de pobreza, el índice de desempleo, con lo cual esto amarga a los radicales. Esto genera también, digamos, divisiones internas dentro del radicalismo, como vos mencionabas. Gerardo Morales está muy alineado detrás de Mauricio Macri. Alfredo Cornejo está mirando la cosa de reojo. ¿Por qué? Porque él está preocupado por su distrito, por Mendoza, donde Omar de Marchi, dirigente del PRO, insiste en hacer la interna a Suárez, al que él había elegido como candidato a sucederlo en Mendoza, con lo cual es un tema que a Cornejo lo tiene bastante preocupado. Con lo cual, Cornejo está esperando que pase un poco el tiempo antes de tomar una definición y convocar a la convención, que en esa convención es donde se van a discutir y donde van a estar todas las líneas internas del radicalismo en ebullición y viendo si efectivamente siguen o no en Cambiemos, nada más ni nada menos, ¿no? Así que, bueno, así las cosas con los radicales, por ahora una suerte de stand-by, pero la cosa en ebullición. Ella es Laura Serra y estamos, Laurita, con Diego Reynoso, que es el responsable de un trabajo que leí esta semana de la Universidad de San Andrés. Diego, ¿cómo te va? Y gracias por estar. Carlos, Laura, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, a ver, algunas de las cosas que publicó la UDESA, por ejemplo, le preguntaban a la gente si usted habla bien o mal del gobierno. El 21% habla bien, el 34% es neutral, ni bien ni mal, el 45% habla mal. Hay mucho dato en esto que vamos a hablar con Reynoso. Después el 78% de los encuestados están insatisfechos con la marcha general del gobierno, 78%, y en este sector los jóvenes, las mujeres y los sectores más humildes son los más críticos. A ver, ¿por qué esto? Porque generalmente las consultoras preguntan, ¿gana Cristina? ¿Gana Macri? Ustedes fueron por otro tema, ¿no? ¿O no? Bueno, nosotros hace ya 3 años que tenemos una serie de tiempo donde medimos la satisfacción. Es un termómetro de satisfacción política, ¿no? ¿Cuán satisfecha está la gente? Como otros miden el optimismo y el... Exactamente. Y también aprobación con las políticas públicas y ministros y demás. También, digamos, principales dirigentes. Obviamente, a partir de esta coyuntura electoral empezamos a medir intención de voto también. Entonces, tenemos una serie de tiempo respecto de la satisfacción, respecto de esto que podríamos llamar los promotores y los detractores del gobierno. Las campañas informales. La gente cuando se sienta a comer un asado, se habla bien o habla mal, ¿no? Cuando le preguntan o no le preguntan, para tener un termómetro general. Son pocos los neutrales generalmente, el estado de la opinión pública. Y que no necesariamente, por ejemplo, de ese 45 claro, eso que te pregunto. Necesariamente, digamos, son antagonistas del gobierno. Claro. Por ejemplo, el 18% está insatisfecho con la marcha general de las cosas, pero hay un 33% que aprueba el gobierno. Es decir,
que hay un 15% de personas... Se mantiene el tercio en favor de... Exactamente. Del gobierno. Hay un 15% de personas que están insatisfechas, pero de todas maneras le dan digamos, el respaldo al gobierno. Y otra cosa que algo decía Ricardo Alfonsín, esto, porque vos, por ejemplo, tenés un índice de insatisfacción muy alta, 78%, claro. Pero vi que, por ejemplo, la desaprobación a la imagen de Cristina es muy alta en el trabajo de ustedes. No es que la gente esté insatisfecha y voy a votar a la oposición. No hay traslación automática. Para no, podríamos mostrar gráficos, pero para no enredar a la gente con números, que siempre en los medios a veces es un problema. En general vos tenés dos candidaturas, que son las de Macri y las de Cristina, que tienen la mayor fidelización. O sea, son los que... si alguien dice seguro los votaría, ellos dos tienen un 14-15% de personas que dicen seguro voto en la elección a uno de ellos dos. Cuando mostramos la primera vuelta, nosotros son los dos más competitivos. No como los números que mostraron recién, nosotros nos da un empate en 24-23 cada uno, con casi un 30% de indecisos, ¿no? Entonces, por eso, bueno, eso. No quiero hablar de otras encuestas, pero nos da eso. Casi un cuarto y alrededor de un poquitito más de un cuarto de indecisos. El resto se fragmenta en muchas otras alternativas. De esas alternativas que se fragmentan, el que viene creciendo muchísimo es Roberto Lavagna. Hoy está en 11. ¿Ah, sí? O sea, se lleva la mitad prácticamente del voto que no va en primera vuelta ni para Macri ni para Cristina. Por ahí. Ahora, cambia la cosa cuando después preguntamos, bueno, ¿a quién nunca votaría? Y ahí tanto Cristina como Mauricio Macri tienen un alto nivel de rechazo. Los dos superan el 60%. Mira vos, te hago una pregunta. Dale. ¿Has podido medir si la imagen negativa que hoy tiene Macri está derramando también en María Eugenia Vidal y en Horacio Rodríguez Larreta? En Horacio Rodríguez Larreta podría ser la serie de tiempo, pero no me detuve en él, pero sí me detuve mucho en María Eugenia Vidal. A ver. Y María Eugenia Vidal siempre tiene un plus más 10, más 15 de la imagen respecto de Mauricio Macri. Hoy es más 10, pero si vos ves la serie de tiempo, desde octubre de 2017, que es el momento donde tienen un pico muy alto, digamos, de imagen positiva, los dos vienen cayendo, pero te diría, de la misma manera. Con lo cual hay como una especie de gravedad, ¿no? del planeta Macri respecto del satélite María Eugenia Vidal, que independientemente de que en este momento ella es la política con mejor imagen, también la está jalando la caída en la imagen del gobierno en general, ¿no? Y después decís otra cosa que está como cantado. Yo por eso cuando preparaba digo, ¿hablo de lo de Ramos Padilla? ¿No hablo? Porque la verdad que es una cuestión que nos importa a nosotros, pero los números de ustedes son contundentes. A la gente le preocupa el tema de la inflación, el tema de la inseguridad y el tema del trabajo. La corrupción incluso baja, ¿no? Cayó. Claro. ¿Ah, sí? Sí, y porque hay más prioridad, me parece, por el empleo o por el tema de la inflación, ¿no? A mitad del año pasado, corrupción empezaba a escalar posiciones, que fue con el tema de los cuadernos, ¿no? Claro. Pero yo diría después de diciembre se empezó a caer y levanta inflación. Creo que la cuestión económica es el principal problema que me va a dominar esta coyuntura electoral. Obviamente las estrategias electorales tienen que ver con de qué vamos a hablar el día de la elección, ¿no? Porque una cosa es si estamos discutiendo inseguridad y corrupción y otra cosa es si estamos discutiendo inflación y desempleo. Sí, claro. Las dos agendas tienen impactos diferentes respecto de cómo la gente va a elegir entre los candidatos. Entonces, yo creo que va a haber ahí una tensión entre quién pone la agenda de debate, ¿no? Te hago una pregunta. Si he leído y escuchado a voces, si querés, opositoras, tal vez de un kirchnerismo crítico con el kirchnerismo, donde dicen no alcanza con andar repitiendo todo el día lo mala que es la situación económica. Y hasta aquí el kirchnerismo carece de un mensaje que apunte a mirar a partir del 2019 a dónde vamos. Como en su momento, qué sé yo, eran sigan menos los voy a defraudar, o somos la vida, como Alfonso. Dice, le falta un mensaje de esperanza. Estamos muy remitidos a la crítica al presente. ¿Vos crees que hay algo de eso? Es que es un problema en el que el kirchnerismo está encerrado. Es que es muy difícil para ellos al mismo tiempo de tener una estrategia defensiva, ¿no? Ofensiva respecto de la coyuntura presente, pero defensiva respecto del pasado, porque claramente el gobierno tiene una estrategia de mirar hacia atrás que no les permite, entre la respuesta y la crítica, armar una agenda independientemente del presente y del pasado. Y lamentablemente para poder hacer eso tiene que ser un candidato diferente. Por eso creo que ahí tiene una ventaja estratégica, hoy no electoral, pero estratégica, Lavagna, ¿no? Claro, ¿y Massa cómo está? Vos sabés que yo creo que ahí la emergencia de Lavagna erosionó el respaldo de ese espacio
de la famosa ancha avenida del medio de, ¿no? Sí. 2009, Sí. no me acuerdo ya de dónde era, 2013. Sí. Me parece que están en el mismo lugar, o sea, el mismo segmento electoral, se paran en ese segmento electoral y me parece que las preferencias de ese segmento de opinión pública están decantando hacia la Baña, casi te diría como de manera muy rápida, ¿no? Mira. Recién, por ejemplo, Alfonsín hablaba de los riesgos de apostar a la grieta, ¿no? Pero el gobierno, por ejemplo, si uno lo lee en detalle lo que dice Durán Barba, me parece que la estrategia es, mira, mucho no tenemos para mostrar, pero ojo que si vienen los otros son mucho peores y más grieta, digo. Sí. ¿Vos creés que eso como estrategia electoral, bueno, a lo mejor es la herramienta que tienen más a mano, ¿no? Es la única, mira, es un tema muy interesante. Claro. Cuando hacemos el escenario Macri-Cristina... No somos buenos, pero el resto son peores, claro, ¿no? Bueno, Claro. es que a los dos les pasa eso. Claro. Es a ver quién logra generar más aversión respecto del otro. Claro. No es un pedido de voto, digamos, Sí. positivo, propositivo. Es el otro es peor. Eso, sí. Pero creo que ese es el tema del dilema de la grieta, porque la discusión pasa a ser negativa. Negativa en el sentido Claro. de que es saber cuán malo es el otro. Y eso polariza aún más, ¿no? Que además, Laurita, vos lo sabés, esto me parece en el Congreso que tenés que obligadamente acordar, se te complica mucho a partir de este clima, ¿no? Exactamente. Pero en el Congreso no va a haber prácticamente sesiones de acá Claro, a paso, digo, claro. justamente por este clima, ya Claro. está de alguna manera Y el definido gobierno, que por va a haber ejemplo, 2 o 3 sesiones nada A un más. dialoguista como Monzó, el gobierno también lo corre porque no quiere justamente eso, porque en términos electorales a lo mejor no le conviene, me parece, ¿no? No le conviene en absoluto darle a la oposición un escenario, una tribuna para Sí. que justamente haga su propio juego electoral, ¿no es cierto? Y la oposición, digamos, no tiene mayoría como para convocar per se a una sesión No. para tener quórum. Así que bueno, ahí va a estar un poco de aquí a agosto la puja entre oficialismo y oposición para las sesiones en el Congreso, ¿no? Y hay temas muy puntuales que sí se han definido que se van a trabajar, pero Financiamiento de campaña, por ejemplo. está ahí, eso hay que verlo, pero sí está la cuestión de Barra Bravas y una serie de temas que tiene que ver con la seguridad, que eso sí eventualmente se van a trabajar, pero temas polémicos van a quedar totalmente dejados de lado, ¿no? Por una cuestión de preservación del espacio Cambiemos, donde, a ver, volvamos un poco sobre lo mismo. Cambiemos también tiene sus propias cuitas internas que resolver, así que hay que ver ahí también. Y la campaña están todos en campaña ahora, no hay nadie en Buenos Aires. Diego, te pregunto hablando de eso, digo, el tema económico va a ser el central, pero por ejemplo, una cuestión, la otra vez le preguntaron a Labaña por el tema del aborto, que digo que no estaba de acuerdo, digo, ¿el tema económico se queda con todo o en una elección pareja? Porque hasta aquí todos tienen tercios, digo, todavía Labaña no, pero digo, ese tema, por ejemplo, el tema de si voy a seguir en la pelea contra la corrupción, que Labaña dijo no va a ser mi tema principal, o el aborto, ¿son temas que pueden influir en algún electorado? ¿Cómo lo ves a eso? Mira, ningún tema por generación espontánea necesariamente termina dominando, ¿no? Sí. Es decir, los temas que dominan, en parte es una puja entre los actores que dirimen en la competencia política, en los espacios, en los medios, tratando de generar la agenda acerca de sobre qué se va a concentrar la gente. Si hablamos todos de economía, pues entonces claro. la preocupación de la gente va a ser la inflación, la economía. Ahora, si estratégicamente ¿Quién instala la agenda? Tiramos el tema Venezuela, tiramos el tema corrupción, tiramos el tema y logramos que haya resonancia sobre esa discusión, entonces, bueno, el tema económico puede ceder y compartir. Yo creo que no va a ser tan fácil eliminarlo de la agenda de discusión en la campaña, el tema económico. Pero me da la impresión que el gobierno apostará a que haya otros temas en la agenda de debate en el medio de la competencia electoral, ¿no? La que vi que es muy grieta, como candidata grieta, vi los números de Patricia Bullrich, por ejemplo. Patricia Bullrich, como yo mire, a ver, ¿cuál es la ministra más apoyada? Patricia Bullrich. ¿Cuál es la más rechazada? Patricia Bullrich también, ¿no? Mirá vos, ¿No? 50-50. Claro. Sí, es otro caso así que despierta como mucha polarización. Claro, la más, porque aparte es la más la primera, conocida. la más aceptada era, pero la más rechazada. Claro, es la más aceptada en términos brutos, porque es la más conocida. Claro. ¿No? Ella y Marcos Peña son los dos más conocidos, los dos ministros más conocidos. Marcos Peña tiene una imagen negativa mucho más grande, ella está dividida en dos. Y después tenés 3 ministros que son Rogelio Frigerio, el ministro Dietrich y la ministra Carolina Stanley, que son menos conocidos
y que tienen un poquitito más, tienen un mejor desempeño en términos de positiva y negativa, ¿no? Señor Diego Reynoso, tenemos que terminar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ella...